En casa de mi abuela en Kioto, las mañanas no empezaban con alarmas ni teléfonos zumbando. Empezaban con silencio. Con intención. Con gracia. Recuerdo despertar de niña con apenas 8 años, viéndola doblar el futón en el que dormíamos. No tenía prisa. Sus manos, manchadas por el tiempo, se movían como el viento sobre el agua, suaves, firmes, reverentes. Cada rincón estaba recogido como si importara. Cada movimiento parecía una oración secreta. Luego caminaba hacia la pequeña cocina y calentaba agua en una vieja tetera, con el asa desportillada. Su taza de té favorita era un cuenco de cerámica agrietado, remendado con laca dorada. Kintsugi, susurró una vez. No ocultamos las roturas. Las honramos. El vapor se elevaba. La habitación se suavizaba. Y yo, callada, descalza, todavía medio soñando, me sentaba a observarla moverse. No mecánicamente. No con cansancio. Sino con presencia. Nunca hablaba mucho. Pero cada gesto era un mensaje: trata tu espacio con respeto y te lo devolverá. Empieza tu día con cariño y tu día te cuidará. En aquel entonces no lo entendía. Pensaba que solo estaba siendo vieja. Lenta. Tradicional. Me llevó años y una vida sumida en el ruido, las deudas y el desorden, verlo como lo que realmente era. No era un hábito. No era una rutina. Un ritual. Una forma de poder silencioso. Una especie de amor. Y todo comenzó con esa taza de té. Una sábana doblada. Una mujer que comprendió algo que el mundo moderno sigue olvidando. Esa elegancia no es estridente. Y la paz no nace de más. Nace de menos, hecho con más cuidado. Este vídeo no se trata solo de mantener la casa limpia. No se trata del minimalismo como estética. No se trata de tener menos para presumir en línea. Se trata de sobrevivir. Porque entre perseguir promociones, comprar lo que nos dicen que queremos y correr a través de días que se confunden, perdemos algo. A nosotros mismos. Nuestra paz. Nuestra respiración. No adquirí estos hábitos a través de un libro o un vídeo de YouTube. Los adquirí a través de una pérdida. A través de ese tipo de crisis en la que te sientas en el suelo de tu caro apartamento, rodeado de cosas, y te das cuenta de que ninguna te ayuda a levantarte. Fue entonces cuando recordé a mi abuela. No sus palabras, sino su ritmo. Su cariño. La forma en que se movía por su espacio como si importara. Como si ella importara. Y así volví a empezar. Con una sola hoja. Un tazón de té. Y una regla de silencio a la vez. Estos son los 7 hábitos japoneses que me devolvieron a mí misma. No a gritos. No de repente. Sino con suavidad. Si sientes que tu vida va demasiado rápido, demasiado llena, demasiado ruidosa, quizás estos pequeños gestos también te abran una puerta. Empecemos. En 2008 todo lo que había construido, todo lo que creía que me definía, se derrumbó. El mercado se desplomó y con él mis ahorros, mi apartamento en Polanco y la identidad en la que me había envuelto como seda de diseñador. Recuerdo el momento en que todo me impactó, sentada en un suelo de madera, rodeada de zapatos caros que no había usado en años y sintiendo que ni siquiera sabía quién era sin el ruido. Sin asistentes. Sin reuniones. Sin invitaciones. Solo silencio. Y vergüenza. Me mudé a un pequeño estudio que apenas podía permitirme. Sin mesa de comedor. Sin armarios. Solo una ventana y un futón de segunda mano que crujía cada vez que respiraba. Pero en ese espacio vacío, sucedió algo inesperado, me escuché de nuevo. No había nadie a quien impresionar. Sin espacio para ocultar el desorden. Así que cada objeto tenía que ganarse su lugar. Y cada hábito tenía que ser intencional, o se esfumaba. Fue entonces cuando la recordé. Mi abuela. Doblando con gracia. Moviéndose con propósito. Creando belleza solo con movimiento. Ya no se sentía como un colapso. Se sentía como un regreso. A la calma. Al ritmo.
A una elegancia que el mundo no vende, pero que mi abuela siempre tuvo. Y desde ese vacío comencé a construir de nuevo. No por ambición. Por ritual. Aprendí la regla de los 5 minutos de mi tía Yumiko, una mujer cuya vida entera parecía discurrir por vías invisibles de gracia y control. Vivía en un apartamento de 28 metros cuadrados en Tokio, y sin embargo, de alguna manera, parecía más grande que cualquier suite de lujo en la que me hubiera alojado. Nada era grandioso. Nada era ruidoso. Pero todo tenía su lugar. Una tarde, mientras preparaba matcha en su cocina perfectamente despejada, le confesé algo. Siento que siempre estoy limpiando, pero nunca termino. Sonrió y luego dijo algo que nunca he olvidado: el secreto no es más tiempo. Es mejor elegir el momento oportuno. La llamó la regla de los 5 minutos. Si algo toma menos de 5 minutos, hazlo inmediatamente. Cuelga el abrigo en lugar de tirarlo. Lava la taza en lugar de dejarla en el fregadero. Dobla el suéter ahora, no más tarde. La mayoría de nosotros posponemos estas pequeñas tareas porque parecen inofensivas. Pero se acumulan silenciosamente hasta que un día, tu espacio se siente como tu mente, desordenada, caótica, fuera de control. La primera vez que probé la regla, fallé. No dejaba de decir, lo haré más tarde, como si más tarde fuera un momento sagrado que llegaría mágicamente con menos estrés. Pero una noche, mientras miraba el fregadero lleno de platos, me obligué a intentarlo. Cronómetro activado. 5 minutos. Eso es todo. Terminé en 3. Y algo extraño sucedió, me sentí tranquila. No porque los platos hubieran desaparecido, sino porque por fin había hecho algo cuando debía hacerse. Así que seguí adelante. Un recibo que archivar. Zapatos que alinear. Ese cajón que te atormenta. Nada de eso me llevó más de 5 minutos. Pero juntos, me robaron horas de vida. Con el tiempo, incluso mi hijo Kenji se unió. Lo convertimos en un juego. ¿Qué tan rápido podemos ganar este momento? Un abrigo, un libro, una victoria a la vez. La regla de los 5 minutos no se trata de orden. Se trata de romper la espiral, ese peso mental que cargamos cuando las tareas sin hacer nos susurran todo el día. Ahora, espero al fin de semana para recuperar mi espacio. Lo hago a pedazos, en movimiento, en tiempo real. Como la tía Yumiko. Como la abuela. Porque la paz no es algo que se programa. Es algo que se practica 5 minutos a la vez. Mucha gente piensa que hacer la cama es una tarea. Pero en mi familia, era una ceremonia. Todas las mañanas en Kioto mi abuelo solía decir, los primeros 15 minutos de tu día deciden los siguientes 15 años. Me reía. Sonaba como una de esas exageraciones poéticas que a los mayores les encanta repetir. Hasta que conocí a Clara. Clara era una abogada influyente de Ciudad de México, de apenas 30 y tantos. Vestía la elegancia como una armadura, tacones perfectos, sonrisa perfecta, caos perfecto entre bastidores. Acudía a mí no en busca de consejo legal, sino porque sus mañanas se estaban desmoronando. Ataques de pánico. Archivos olvidados. Calcetines desparejados. Una mente que parecía un huracán. Ni siquiera tengo tiempo para cepillarme los dientes, y mucho menos para hacer la cama, dijo una mañana, mientras se ajustaba su reloj de $1000 que nunca parecía darle tiempo extra. No discutí. Solo le hice una pregunta: ¿cuánto tiempo pierdes buscando cosas cada día? Hizo una pausa. Luego suspiró. Al menos 20 minutos. A veces más. Así que hicimos un trato, 5 minutos cada mañana. Solo para hacerle la cama. No por la estética. No por la estética de Instagram. Sino como una forma de decir, empiezo el día con cariño. No dejo ningún caos atrás. En una semana, algo cambió. Dejó de apresurarse. Encontró sus archivos más rápido. Y curiosamente dijo que se sentía más tranquila. No porque la cama estuviera hecha, sino porque ella lo estaba. 2 meses después me envió una foto de su armario. Impecable. Sencillo. Controlado. Me vendiste un hábito matutino, escribió.
Pero lo que realmente obtuve fue una mente que por fin podía respirar. Hacer la cama no es solo ordenar. Es una declaración. Una promesa a tu yo futuro: mereces volver a un espacio que te contuvo con intención. Mi abuela Akiko vivió la escasez. Creció en el Japón de la posguerra, donde cada trozo de cinta, cada papel de regalo, cada frasco de cristal se guardaba, no por amor, sino por miedo. Sus cajones estaban llenos. Ordenados, sí. Pero rebosantes. Cajas vacías. Cordeles atados. Pequeñas cosas por si acaso. No era desordenada, pero su hogar cargaba con el peso de la supervivencia. Un día, de niña, le pregunté por qué guardaba tantas cosas. Me miró con los ojos ligeramente nublados. Porque hubo una época en que no teníamos nada, ni siquiera papel para envolver un regalo. Solo después lo comprendí: su casa no estaba abarrotada de objetos. Estaba abarrotada de recuerdos de no tener suficiente. En cambio, mi abuelo Takeshi vivía como el río junto al que meditaba cada mañana. Su guardarropa: 7 camisas, 3 pantalones, 2 abrigos. ¿Su posesión más preciada? Una piedra de río lisa que llevaba a casa en la palma de la mano. El río no acumula, me dijo una vez, haciendo rodar la piedra en la mano. Deja ir una cosa para que entre otra. Así es como se mantiene vivo. La llamaba su regla de una entra, una sale. Cada vez que algo nuevo entraba en su casa, un libro, un abrigo, incluso una cuchara, algo más tenía que salir. No se trataba de disciplina. Se trataba de equilibrio. Y cuando falleció, esa piedra fue lo único que me dejó. No porque tuviera valor, sino porque contenía una lección: deja que tu espacio fluya como el agua, no se estanque como el miedo. Así que ahora, cada vez que compro algo, me pregunto: ¿qué voy a soltar para hacer espacio para esto? Esta simple regla me protege del desorden impulsivo. Pero lo más importante es que protege mi espacio mental y emocional. Me recuerda que un hogar no es un museo del miedo. Es un lugar vivo. Y los seres vivos necesitan espacio para respirar. Cuando regresé a México después de una década en Kioto, solo traje 2 maletas. No porque no pudiera comprar más, sino porque no necesitaba más. Dentro de esas maletas, ropa cuidadosamente seleccionada, 3 libros que amaba y una taza de té de mi abuela. Cada artículo tenía un lugar esperándolo. Porque en Japón aprendí una verdad silenciosa: cuando todo tiene su lugar, nada se siente perdido, ni siquiera tú. Mi amiga Camila no me creyó al principio. Era editora de moda, siempre brillando ante la cámara. Para el mundo exterior vivía maravillosamente. Pero detrás de su Instagram, cuidadosamente seleccionado, había una zona de guerra. Armarios repletos de ropa. Maquillaje desparramado. Pendientes en tazas. Bufandas en cajones de la cocina. Nunca encuentro nada, me dijo frustrada, mientras se hacía un moño. Empezamos con poco. Llaves. Cartera. Cargador de móvil. Cada una tenía un lugar específico, un lugar junto a la puerta, un cuenco en la estantería. En una semana, me envió un mensaje que me hizo reír. Naomi. Tenía 3 pañuelos Hermès idénticos. Compré el mismo 3 veces porque no encontraba el primero. Lo cierto es que la mayoría no tenemos problemas de almacenamiento. Tenemos un problema de fatiga de decisión. Constantemente nos preguntamos: ¿dónde lo puse? ¿Dónde debería ir esto? ¿Por qué nunca encuentro nada? Pero cuando cada objeto tiene un lugar y vuelve a él, tu espacio empieza a fluir como la memoria misma. Sin esfuerzo. Automático. Tranquilo. No se trata de perfección. Se trata de permiso, sentirse seguro en tu propio espacio. De dejar de buscar constantemente. Porque cuanto más tiempo pasas buscando cosas, menos tiempo pasas mirando hacia adentro. El apartamento de mi tía Yumiko en Tokio tenía solo 28 metros cuadrados. Y sin embargo parecía que flotaba. No había pilas. Ni rincones desordenados. Ni muebles atiborrados. Solo aire y propósito. Su secreto no era tener menos. Era pensar hacia arriba. Donde la mayoría llenamos el suelo, ella llenaba las paredes.
Estantes flotantes subían suavemente hacia el techo. Ganchos sostenían utensilios como obras de arte. Cajones verticales se extendían como torres silenciosas. Ni siquiera sus plantas estaban sentadas, colgaban, danzando levemente cuando la ventana estaba abierta. Recuerdo haberle preguntado cómo lograba mantener la paz en un lugar tan pequeño. Simplemente sonrió y dijo, no necesitamos más espacio. Solo necesitamos más dirección. Más tarde comprendí lo cierto que era eso, para los hogares y para las vidas. Seguimos expandiéndonos, sofás más grandes, escritorios más amplios, más superficies. Pero olvidamos que la paz a menudo proviene de la altura, no de la expansión. Cuando regresé a la Ciudad de México comencé a aplicarla. Zapateros verticales en lugar de pilas. Almacenamiento escalonado en lugar de armarios nuevos. Ganchos para abrigos, barras para tazas, torres delgadas para libros. Cuanto más levantaba mis cosas del suelo, más se elevaban también mis pensamientos. Porque no se trata solo de ahorrar espacio. Se trata de cambiar de perspectiva. Y en un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, a veces lo mejor que puedes hacer, es levantarte en silencio con gracia. Cuando mi madre enfermó el año pasado, vino a quedarse conmigo en mi pequeño apartamento en la Roma Norte. Siempre había vivido a lo grande, una exitosa empresaria con una casa llena de superficies pulidas, candelabros y delicados centros de mesa. Para los de afuera, su casa era impecable. Pero vivir dentro era agotador. Le tomaba horas de mantenimiento. Y cuando la enfermedad frenó su cuerpo, el peso de toda esa perfección se volvió insoportable. Mi apartamento era más sencillo. No austero, simplemente honesto. Y cada noche antes de acostarme, tenía un pequeño ritual al que llamaba reinicio. Solo 10 minutos. Devuelve los cojines. Lava las tazas. Limpia la encimera. Pon el día en su sitio, para que mañana pueda empezar limpio. Al principio pensó que era trivial. ¿Por qué limpiar por la noche?, preguntó. Pero después de unas semanas de observarme, y finalmente acompañarme, algo cambió. Una mañana, tomando el té, me sorprendió, por primera vez en años, me desperté sin una lista de tareas que me gritaba en la cabeza. Ese es el poder de un reinicio nocturno. No se trata de encimeras impecables ni salas de estar estéticamente agradables. Se trata de liberar a tu yo futuro de despertar en el caos de ayer. Creemos que el descanso comienza al cerrar los ojos. Pero en realidad comienza cuando el espacio que nos rodea susurra, estás a salvo. Estás contenido. Puedes soltar. Ahora, cada noche antes de dormir, me pregunto, ¿dejé algo sin terminar que podría tomarme un minuto? ¿Qué pequeña cosa podría hacer ahora para facilitar la mañana de mañana? ¿Puedo crear tranquilidad para que mi sueño no me genere estrés? No es perfección. Es preparación. Y en un mundo que rara vez nos permite descansar, un reinicio suave de 10 minutos podría ser la forma más amable de decir, hoy me cuidé. Y mañana me levantaré listo. Cuando me mudé a mi departamento en Polanco a los 20, lo decoré como si fuera una página de revista. Libros apilados en su sitio. Velas. Cristales. Citas enmarcadas. Desorden ingeniosamente ordenado en cada mesa. Se veía elegante hasta que me di cuenta de que siempre estaba ansiosa. Inquieta. Incapaz de concentrarme o pensar con claridad. No supe por qué hasta que mi abuelo me visitó. Caminó lentamente por la habitación, en silencio. Entonces me hizo una pregunta tan simple que me detuvo, ¿dónde descansan tus pensamientos, Naomi-chan? Fue entonces cuando lo vi, no había ninguna pausa visual. Ningún espacio vacío. Ningún silencio a la vista. Aprendí que las casas japonesas dejan las superficies limpias. No porque teman a los objetos, sino porque respetan la mente. Una superficie despejada es como una página en blanco. Invita a la calma. Susurra, puedes empezar de nuevo. Así que empecé con algo pequeño. Limpié la mesa de centro. Guardé las velas en cajones. Dejé un simple cuenco en la encimera, solo uno. El efecto fue instantáneo. La habitación no se sentía vacía. Se sentía en paz. Y ahora, protejo esa paz.
Nada de montones. Nada de objetos desperdigados. Solo unos pocos objetos escogidos que me recuerdan respirar. Porque cuando los ojos pueden descansar, el corazón también. No esperaba que 7 pequeños hábitos lo cambiaran todo. Pero lo hicieron, no todos a la vez. Silenciosamente. Suavemente. Como la luz del sol deslizándose por una habitación. Mi espacio no es perfecto. Pero ahora me sostiene. No con ruido ni decoración, sino con significado. Ya no me despierto en el caos. Me despierto en la calma. Una cama hecha. Una superficie abierta. Una habitación que siento que me espera, que no me pesa. Y cuando el mundo gira demasiado rápido, cuando las fechas límite apremian y las emociones se descontrolan, regreso a las pequeñas cosas. Un cajón ordenado. Un estante limpio. Un tazón de té colocado justo donde debe estar. Estos momentos no son tareas. Son rituales de autoestima. Me recuerdan que la paz no llega en paquetes. Se construye momento a momento con tus propias manos. Las mismas manos que antes sostenían el desorden ahora doblan toallas como si fueran oraciones. Abre las ventanas. Enciende incienso. Elige la presencia. Porque cuando tu hogar respira, respiras con él. Y poco a poco el ruido exterior deja de sentirse tan fuerte. Lo que empezó con el tazón de té de mi abuela, con el recuerdo de un futón plegado al amanecer, ahora se ha convertido en mi ritmo. Mi ancla. Mi regreso. No se trata solo de tener menos. Se trata de hacer espacio para lo que importa, y para la persona en la que me estoy convirtiendo. Si este vídeo te trajo aunque sea un momento de paz, una pausa, un respiro, una razón para reiniciar, te invito a darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que pueda necesitar esa misma suavidad en su día. Estas historias, estos hábitos, no se tratan solo de hogares. Se tratan de sanación. Y si estás aquí, y sigues viéndolo, sé que no buscas más ruido. Buscas algo más tranquilo. Más auténtico. Algo que te haga sentir como en casa. Cada semana comparto nuevas maneras de aportar belleza e intención a los momentos cotidianos, no como una actuación, sino como un camino. Así que dime en los comentarios, ¿qué hábito probarás primero? ¿Y qué significaría vivir un poco más como el agua, clara, fluida y libre? Hasta la próxima. Recuerda nuestro pequeño mantra.